Tenemos el placer, doctor Tolaba, de presentar a la doctora Liliana Trifone, quien es médica pediatra, especialista en nutrición, especializada en diabetes, directora de posgrado en nutrición pediátrica, jefa de la sección de nutrición y diabetes del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, alguien muy comprometido con la docencia, con la educación continua, que tiene múltiples publicaciones a nivel internacional, presentaciones en congresos internacionales, y de quien he tenido la suerte de conocer hace muchos años, cuando me tocó también hacer una rotación con ella en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, que me abrió las puertas, las manos y me enseñó mucho, así que es un placer para mí tenerla hoy a Liliana como disertante de nuestra diplomatura. Antes de que comience la Trifone, quiero pedirles a todos que apaguen los micrófonos y que las preguntas de la primera parte que va a hablar la doctora Trifone de la diabetes en la infancia, tal cual ustedes están viendo el título, va a hacerse cuando ella termine, van a hacerlas a través del chat, como siempre las hacemos, para que pueda haber un orden en todas las preguntas que ustedes puedan ir haciendo a medida del desarrollo de la disertación. Así que escuchamos a la doctora Trifone con mucho placer. Liliana. Bueno, muchas gracias, Cristina. Bueno, para mí es un placer y muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, es continuar un poco con la tarea un poco federal de la docencia, ¿no? Así que espero contribuir a ampliar el horizonte del conocimiento de ustedes acerca de la situación de la diabetes en la infancia actualmente. ¿Cómo definimos la diabetes? Y antes que nada quiero comentarles que es la enfermedad endocrinológica crónica más frecuente de la infancia. ¿Cómo definiríamos a la diabetes en general? Como un grupo de enfermedades caracterizadas por esta hiperglucemia crónica que pueden deberse a un defecto en la secreción, en su acción o en ambas posibilidades. Pero no es una enfermedad homogénea, eso lo debemos aprender, y en las últimas décadas ya vamos a ver en la clasificación, definir distintos tipos de diabetes y acercarnos mucho más a la clasificación de la verdadera diabetes tipo 1 o autoinmune. Es decir, que está compuesta por un rasgo común que volvemos a repetir y no debemos olvidar, que es la hiperglucemia. Epidemiología. En todo el mundo, este es un gráfico del Atlas de Diabetes de la IDF, la Federación Internacional de Diabetes, que se va renovando casi anualmente, donde vemos el incremento, esto es entre 20 y 79 años, pero bueno, nos habla de la pandemia, palabra difícil de utilizar ahora, de lo que es esta enfermedad tan silenciosa y oculta, y vemos que hay países donde realmente hay un incremento, fíjense en Sudamérica, del 62%, con lo que implica esto de mortalidad futura, casi más de un 100% en África, casi un 50% de aumento en los países de Asia, fíjense en la India, un incremento casi del 84%, realmente es alarmante. ¿Qué nos pasa en pediatría? Edición. Fíjense que esto no es un score de premios, lamentablemente, sino los países con el más número de niños y adolescentes, donde tienen que estar abocados a un tratamiento estricto y control estricto de estos pacientes y el costo que esto significa a nivel país y a nivel mundial. Con Estados Unidos a la cabeza, le sigue India, como les dije, del incremento en adultos, pero fíjense en niños, Brasil, que no se sabe realmente bien por qué la etiopatogenia de este incremento, sigue China, que en realidad, respecto a los países europeos, los números siempre eran menores, pero esto se debe a factores que fundamentalmente son medioambientales, epigenéticos, por el rápido incremento de esta patología en estos lugares, y le siguen los países de la Federación Rusa, los países europeos, etc. Vemos la población de menores de 15 años, pero fundamentalmente son casi 2 millones de pacientes, la de 20, 2 millones y medio.
El número de adolescentes con diabetes tipo 1 a nivel mundial llega a 500.000, 100.000 son aproximadamente los casos por año, y realmente es apabullante el número de niños con diabetes tipo 1, casi 1.100.000 si vamos a los menores de 20 años, y nuevos casos un poquito mayor, sumar la edad, que en menores de 15 años. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que tener en cuenta frente a qué situación epidemiológica estamos. Estamos viendo en las últimas casi 2 décadas, fíjense, a partir de 2000 se hace este comentario tan importante en el Lancet, donde a través del Eurodiab, que es un registro epidemiológico sumamente importante, se encuentra que hay una gran variación en la incidencia. Esto después, posteriormente, no se ve solamente en Europa, sino que hay un rápido incremento justamente en los más vulnerables en cuanto a etapa biológica, a los más difíciles de tratar, en menores de 5 años. ¿Y esto a qué se adjudicaría? A factores ambientales que actuarían en temprana infancia, más allá de los determinantes genéticos que ya vamos a ver. Tenemos bastante trabajo en lo medioambiental. Y fíjense que son múltiples las publicaciones a partir del año 2000, donde hay un incremento en las décadas recientes de un 3% anual de la incidencia de la diabetes tipo 1 en la infancia. Este es un registro, estamos trabajando en uno mayor actualmente, pero fíjense ustedes que de 392 casos nuevos en todo el país, una encuesta del Comité Pediátrico de la Sociedad de Diabetes, en 2011, ya hace 9 años, de 300, casi 400 casos nuevos, un 12%, con lo difícil que es el tratamiento, eran menores de 5 años de edad. ¿Cuáles son las teorías? ¿Por qué explicamos esta escalada mundial de esta incidencia, más allá de lo ya conocido? Habría 3 hipótesis. La hipótesis de la higiene de Cole y Elliot, que sugiere que la pérdida de exposición a los microbios medioambientales, está involucrada la microbiota aquí también, en la vida temprana conduce más tarde a una respuesta inmune disfuncional frente a los patógenos. La segunda hipótesis del acelerador, muy conocida por quienes hacemos nutrición, que especula acerca del aumento del tamaño corporal y energía, la mayor demanda llevaría a mayor demanda de insulina con daño inmune, apoptosis posterior y agotamiento de la célula beta, con aumento de incidencia de tipo 1, esto tiene que ver con la transición nutricional, el incremento de sobrepeso y obesidad, no solo que condicionan diabetes tipo 2 en la infancia, sino que se presenta diabetes tipo 1 con pacientes ya con sobrepeso y obesidad que han acelerado la presentación de esta enfermedad. Y la hipótesis de Spring Harvest, que significa la cosecha de primavera, aquello que se cosechó luego del invierno y del otoño, con la predominancia mental de las infecciones virales que están propuestas como hipótesis de daño desencadenante de la patología autoinmune, y propondría esto que los niños más con menos desarrollo de su sistema inmune tendrían una evolución precoz más veloz del estado preclínico, más que un incremento absoluto. Es decir, hay 3 hipótesis que nos explican esta escalada y que aún hay algunas que aún no conocemos. Como bien vemos en este registro en las últimas décadas, fíjense a través del 2010, saben que la incidencia de la diabetes tipo 1 predomina desde la línea del Ecuador, geográficamente hacia el norte, y los países de origen nórdico son aquellos de mayor prevalencia, como también como son la isla de Malta, etcétera, donde intervenían factores de tipo medioambiental. Fíjense el alarmante, y la pregunta que debemos hacernos es, ¿esto con qué se correlaciona? ¿Frente a qué nos vamos a encontrar frente al diagnóstico? Así es, del posterior al DCCT, esto es en 2017, fíjense la frecuencia, la impulsión severa, 36 a 40, prevalencia de la cetocidosis, en los registros de tipo 1, jazz americano, alemán austríaco y el inglés escocés.
Doctora, creo que se está cortando mucho, no se escucha. Doctora. Por favor, apaguen las cámaras. Todos apaguen las cámaras para que podamos escucharla bien a la doctora, porque se está cortando porque tenemos las cámaras prendidas. Cámaras y micrófonos apagadas, por favor. Me avisan cuando continúo, perdón. Ahora continúa, por favor. Ahora, Bueno, por favor, Liliana. Antes de todo, sí, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Que se dedican a la Y te infancia. escuchamos. Es la disminución, ¿me escuchan? La disminución de la expectativa de vida de 7 a 13 años, esta expectativa de vida en estos pacientes. Ahora bien, ¿cuál es la patogenia de esta enfermedad? Como bien dijimos, es una enfermedad heterogénea, que se caracteriza por la destrucción autoinmune de la célula beta del páncreas y culmina con el déficit absoluto. Histológicamente, la necrosis y la lesión es la insulitis con un componente inflamatorio sumamente importante. El 90% de los casos son de comienzo en la infancia, con deficiencia absoluta de la secreción. La mayoría es inmunomediada a través de la agresión de células T en la célula beta. Tenemos marcadores serológicos que nos muestran el daño autoinmune, y vamos a hablar también que hay una susceptibilidad genética que predispone a esta enfermedad. ¿Por qué surge esta ruptura de la tolerancia inmunológica a las células beta pancreáticas? Ahora bien, debemos entender qué es la tolerancia normalmente, que es la ausencia de una respuesta inmunológica normal o exagerada a un antígeno específico ante el cual ocurrió un contacto previo. Se suprime la respuesta inmune que podría dañarnos. Esa es la tolerancia. Central se realiza a través del timo, con selección positiva y negativa de acuerdo a los antígenos, y periférica a través de los linfocitos, los CD4 helper y los CD8 citotóxicos, que se diversifican en dos categorías, efectores y reguladores. Pero ¿qué es lo que ocurre en la diabetes tipo 1? Hay una alteración de esta respuesta de la tolerancia inmune normal. Se rompe esta tolerancia. ¿En qué se especializan los linfocitos T? En suprimir esta respuesta inmune cuando representa una amenaza para el organismo. Su controlador de función y regeneración es el gen FOXP3. De su mutación surge una enfermedad conocida como LIPEX, inmunodisregulación, poliendocrinopatía y endocrinopatía ligada al X. El 80% de estos pacientes con IP, con mutación del gen FOXP3, desarrollan diabetes mellitus. Este es un esquema de la fisiopatología cuando esta tolerancia está alterada. Hay falta de regulación de los linfocitos helper, los reguladores, con predominio de los citotóxicos. Vemos en la imagen de lo que serían las células inmunitarias que entran al islote pancreático, la presentación antigénica exacerbada y patológica, llegan los linfocitos T citotóxicos, generan la insulitis, que se produce una lesión histopatológica destructiva, y si la tolerancia no está rota o alterada, intervienen los reguladores y hay una remisión de esta lesión, que también evoluciona con periodos de activación y de remisión, la enfermedad ya vamos a ver, y si no hay intervención, se produce el inicio de la enfermedad. También dentro de lo que es el islote pancreático, hay factores inflamatorios, interleuquinas, interferón, aumento del receptor de la interleuquina 17 que exacerban esta muerte celular. Y la hiperglucemia progresiva y silenciosa genera estrés oxidativo con aumento de radicales libres y fundamentalmente incremento de la apoptosis celular beta. Genéticamente, ¿qué es lo que se observó en las primeras etapas? Que los estudios en gemelos muestran agregación familiar y susceptibilidad genética, y esta susceptibilidad representa casi un 40 a 60% en la génesis de la diabetes tipo 1. La concordancia se da un 30 a 50% en gemelos, y en aquellos disigóticos es menor, 6 a 10%. Quiero recordarles que la concordancia en la diabetes tipo 2, por ejemplo, es de un 80% con respecto, casi un 80-90%, la concordancia genética.
Y esta variabilidad estaría dada por la diferencia en la presentación antigénica, autorreactividad, esa rotura de la tolerancia, y falta de regulación de la respuesta autoinmune. Es decir que este es un esquema muy simple, pero muy gráfico, de lo que ocurre en las distintas etapas de la vida. Fíjense, niñez, adolescencia y adultez. Y cómo esta agresión inmune evoluciona por brotes, y es mucho más precoz y agresiva, y no sabemos todos estos factores medioambientales, a menor edad, y más grave y más fulminante puede serlo. Es más lenta esta regeneración, agresión, regeneración, agresión, brotes, y en la adultez se da el llamado LADA, que es diabetes de autoinmune, de comienzo lento en el adulto, que no es más que una diabetes tipo 1 de evolución progresiva y lenta. Esta es la progresión de la destrucción de la masa beta. ¿Qué lecciones tenemos de estos estudios de la historia natural en individuos de alto riesgo, en familiares? Están focalizados también en genes que no son HLA, del complejo mayor de histocompatibilidad, en estas hipótesis del acelerador y en cambios metabólicos. La mayoría de los estudios se evaluaron para analizar riesgos, factores protectores, más que para comprender el mecanismo fisiopatológico. Hay nuevas herramientas que se aplican en estudios longitudinales como la genómica, el microbioma, la microbiota, el transcriptoma, metaboloma y el sistema inmune. Parece todo muy difícil, pero esto nos da mucha información. Con el conocimiento de esta disciplina se ha podido identificar algunos otros factores, más allá de los conocidos, en cuanto a medio ambiente y genes en vida temprana, desarrollo de la microbiota, factores epigenéticos que afectan nuestro sistema inmune adaptativo, causando esta disregulación y rotura de la tolerancia inmune. Desde el 2009 ya se han descrito, fíjense cuánto hace, casi 20 años, que la exposición medioambiental impacta en la vida temprana, en la vida intrauterina como factor epigenético en la predisposición que pueda tener un individuo. Y tienen que ver la dieta temprana, los niveles de vitamina D en la regulación, el tipo de parto, y parto normal en cuanto a la microbiota alterada, las infecciones enterovirales en la etapa temprana o en desarrollo, y se han relacionado los mecanismos genéticos con el desarrollo del microbioma y factores que afectan al sistema inmune adaptativo y que conducirían a la diabetes tipo 1 manifiesta. Fíjense lo poligénico, lo heterogéneo de la génesis de la diabetes. ¿Qué es el metaboloma? Son pequeñas moléculas que se analizan por espectrometría de masa, que tenemos que conocer y que permiten analizar una serie de moléculas en las señales metabólicas intracelulares. En niños con diabetes y en modelos animales, a través de estas técnicas, se comprobó una disregulación ya temprana en los pacientes de riesgo del metabolismo lipídico y de aminoácidos que se presentaría previamente a la aparición de la autoinmunidad contra la célula beta, antes de tener marcadores serológicos. Alteración de oxidación de los lípidos, aumento de insulina estimulada por glucosa genera esto. Menor catabolismo de aminoácidos ramificados. Hay una regulación, upregulation de aminoácidos insulinotrópicos en los islotes. Aumento de los bacteroides, menor diversidad de flora intestinal. Todos estos cambios son precoces. Mucosa intestinal y diabetes tipo 1. Aumento de la permeabilidad por la influencia de esta microbiota. Infecciones y la dieta que generan inflamación intestinal, alteración de la inmunidad, disregulación, y fíjense ustedes, infecciones virales comunes, como tenemos en pediatría, rotavirus, que tiene un mimetismo molecular con la célula T y reacción cruzada con autoantígenos del islote. Enterovirus, infección directa de la célula beta con aumento de inflamación y permeabilidad, es decir, se abre una ventana de vulnerabilidad para la génesis de esta enfermedad. ¿Por qué una clasificación? ¿Por qué debemos tener una clasificación? Porque contribuye a conocer la etiología, la historia natural, la patogenia, como bien dijimos, consecuencias de la enfermedad, qué condiciones tenemos de tratamiento de acuerdo a la clasificación. Es claro que lo que vemos y lo que comprendemos realmente no es lo que debería ser terapéuticamente. La clasificación actual impone restricciones involuntarias a la medicina de precisión o personalizada, y la elección de terapia en muchas enfermedades, y aún más en la diabetes, debería basarse en la patogénesis y en la génesis de la hiperglucemia, y en particular de cada individuo. La clasificación no la voy a leer, ADA 2020, Asociación Americana, ISPAD coinciden, tipo 1, tipo 2, otros tipos, y diabetes gestacional. Lo mismo ISPAD, IDF, y las guías inglesas y escocesas, la misma clasificación universal internacional.
¿Cuál es la progresión? Y esto se ve en los estudios de prevención como el TrialNet de la enfermedad del riesgo genético. En la población general, cada uno con diabetes tipo 1 tiene un riesgo genético. En general es 1 en 300, pero fíjense que los miembros de la familia tienen un riesgo 15 veces mayor, es 1 en 20 de desarrollar diabetes en un familiar cercano. Susceptibilidad genética a través de lo conocido, la antígeno histocompatibilidad del complejo mayor. Acá tenemos HLA-DR3, DRA, DQ-alfa1, fíjense la numeración que los clasifica como susceptibilidad, los más conocidos, hay otros más, y aquellos que también DR2, DQ-alfa1, 102 y el 0602, que en su presencia genera protección en aquellos que padecen, que presentan este gen. Población general, 0,3%, 1 en 300, como les dije, en cuanto a la genética. Parientes oscila entre el 2 y el 50%, monocigóticos, ya lo dijimos. Los hermanos de un familiar tienen que estar atentos porque le pueden preguntar en una consulta un 5%, los hijos de padre un 7% y de madres un 2 a 5%, y si tienen un progenitor, un 3%. Esto lo tienen que saber ustedes para explicarlo cuando tienen el debut a la familia, qué puede pasar con el resto de los familiares. ¿Qué marcadores tenemos serológicos que nos están avisando o marcando como indicadores objetivos que hay un daño inmune? Los anticélulas del islote, ICA, antiglutámico de carboxilasa, que está presente en un 70-80%, incluso puede estar hasta 10 años antes del debut. Esto es característico en LADA, en el adulto, de progresión lenta. El antitirosina fosfatasa, de la enzima citoplasmática, está presente en un 40-50%. Los anticuerpos antiinsulina endógena, 30-70%, tienen una relación inversa con la edad, a menor edad, mayor positividad. Y la última estrella, que es el anticuerpo del transportador de SINT8, que está presente en un 60%, y que antes la diabetes tipo 1A era la que tenía la presencia de anticuerpos, y la tipo 1B, que era el otro 10%, pero ahora con la incorporación de este anticuerpo, prácticamente se llega casi al 95% de diagnóstico de la diabetes tipo 1. Con la medición de 4 anticuerpos, fíjense ustedes, se detectan más del 95% de la diabetes de reciente diagnóstico, expresando al menos un marcador versus 4% de los controles, más del 80% tienen 2 marcadores versus 0 de los controles, 25% de los pacientes con diabetes o con riesgo de diabetes expresan los 4 anticuerpos, y los familiares con 3 o 4 autoanticuerpos, familiares de pacientes, tienen un riesgo de 60-100% para desarrollar diabetes en los 5 a 10 años. Es decir, que tenemos situaciones de riesgo inminente con la presencia de los anticuerpos. ¿Cuál es la utilidad? El diagnóstico y la clasificación, predicción y progresión en aquellos de riesgo, y determinar, de alguna manera, indicar que está ocurriendo una patogénesis autoinmune. Debemos considerar, esta es la última clasificación que hay de todos los estadios de la diabetes, de la masa celular de la diabetes, cuya primera descripción hizo el doctor Eisenberg. Fíjense, acá es el riesgo genético que hablamos, la activación inmune, acá estarían involucrados todo lo que es epigenética y medio ambiente, el desarrollo del primer anticuerpo, y tenemos los 3 estadios, que es la normoglucemia con presencia de autoinmunidad, la presencia de autoinmunidad con disglucemia o intolerancia a la glucosa en ayunas o post-ingesta, y el estadio 3, que es el estadio sintomático, y el estadio 4 de progresión de la enfermedad. Esta es la clasificación actual aceptada internacionalmente de los distintos estadios, y la pregunta es si debiéramos o estamos haciendo el diagnóstico tardíamente o debiéramos incorporarnos a un diagnóstico más precoz en la medida de lo posible. Fíjense, esta es la progresión de los familiares a partir del estudio de TrialNet de prevención. Estas son las edades, 15 años, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 14, pero aquellos de menor edad, fíjense, con mayor número de anticuerpos, como la progresión es mucho más rápida en los de menor edad, menor de 5 años y entre 5 a 9 años, con la presencia de los anticuerpos, y fíjense la progresión abrupta
ya casi a los 7 años de diagnóstico en aquellos individuos con 2 anticuerpos nada más, pero que tienen intolerancia a la glucosa. Rápidamente van a ir a la enfermedad. ¿Cuáles son las dificultades diagnósticas y qué nos recomiendan la guía? Los criterios diagnósticos de ADA, ya vamos a ver, diabetes tipo 1 y 2 son iguales, consideran dosar autoanticuerpos pancreáticos para confirmar el diagnóstico, ISPAD, Federación Internacional, si el diagnóstico no es claro, dosar autoanticuerpos, uno más confirma el diagnóstico, y las guías inglesas, en todo niño joven debe asumirse el diagnóstico, salvo que haya indicios o sospecha de otras formas, y si no, dosar posteriormente anticuerpos con péptidos C para pensar en otro tipo. Diagnóstico típico, síntomas cardinales, más glucemia mayor o igual a 200, una glucemia en ayunas con 8 horas de ayuno mayor o igual a 126, 2 horas postcargas mayor o igual a 200, y una hemoglobina por criterios estandarizados del DCCT mayor o igual a 6,5%. La hemoglobina aisladamente no hace diagnóstico, lo que tiene mayor valor es el valor de la glucemia. Esto es diagnóstico de diabetes, en ausencia de síntomas, la hiperglucemia detectada al azar, mayor o igual a 200, es diagnóstico, y hay que hacer seguimiento, control, obviamente por lo menos 2 valores, lo mismo en ayunas. Las categorías de riesgo o intolerancia en ayunas es el valor entre 100 a 125, 2 horas postcarga entre 140 a 199, y ya con una hemoglobina de 5,7 hablamos de riesgo de diabetes o prediabetes, es como son denominados estos pacientes. Quiero comentar algo a propósito de la hipótesis del acelerador, que la inflamación podría contribuir a la muerte de la célula beta en la diabetes tipo 1 similar, o sea que predispondría con la inflamación todos los marcadores de estrés y oxidación oxidativa. El aumento de la secreción de las demandas podría gatillar la autoinmunidad a través de formación de neoantígenos y acelera la apoptosis. El estudio TrialNet de prevención, después de ajustar por sexo, edad y número de anticuerpos, demostraron, recuerden esto, que el índice de masa corporal de obesidad o sobrepeso tenía un 63% mayor riesgo de generar en aquellos susceptibles diabetes tipo 1. En el registro alemán DPD, sobre casi 9.000 pacientes con diabetes tipo 1, los niños al debut tenían un score Z de peso mayor e índice de masa corporal mayor. Es decir, que la obesidad como factor medioambiental predispondría a la aparición precoz, a muerte precoz y pérdida de secreción de la célula beta más rápidamente. Formas de presentación en el niño, como bien dije, puede ser obeso o delgado, obviamente, puede ser compensado en cetosis o en cetoacidosis, pueden tener antecedentes de diabetes negativos en general o antecedentes positivos, fundamentalmente de diabetes tipo 2, y acá nos preguntamos cuándo medir anticuerpos y qué debemos considerar que el tratamiento y el diagnóstico precoz contribuye a la preservación. Esta preservación de la célula beta a través del dosaje, vamos a darle péptido C, es el objetivo terapéutico y permitiría identificar y estratificar a los pacientes de riesgo con protección para futuras complicaciones e hipoglucemia, o sea que con niveles bajos, en estadios avanzados de la enfermedad, preservar la secreción de la célula beta realmente es fundamental para disminuir la habilidad e inestabilidad metabólica. Todas las guías recomiendan medir péptido C en ayunas, pero no en la fase aguda inmediata del primer mes, sino posterior a esto, para distinguir entre diabetes tipo 1 y 2 y ver reserva, y es mayor su poder de discriminación cuando más se aleja del periodo de diagnóstico. ¿Cuál es la utilidad? Fíjense, el péptido C prácticamente es bajo, en tipo 2 va a ser alto, el MODI prácticamente, las monogénicas, es prácticamente normal. Sirve para confirmar con anticuerpos GAIA2 el diagnóstico si es normal o levemente aumentado la diabetes monogénica, está elevado en la diabetes tipo 2 y está prácticamente ausente en la diabetes tipo 1. Es medio específico de resorte del especialista, pero sepan que se puede medir péptido C en orina, el índice versus creatinina, y tiene una buena sensibilidad del 96 y especificidad del 98 para diferenciar en ambos tipos de diabetes. Quiero comentarles algo que en la actualidad, con el uso de la tecnología y el tratamiento intensificado, que ya no está en discusión obviamente, desde el debut debe ser intensivo, lo que les quiero mostrar es la preservación de esta secreción residual, que es fundamental
Y fíjense el porcentaje de disminución del péptido C anual en los chicos, menor de 5 y 5 a 10, que es el periodo más vulnerable, esta ventana que se está incrementando la incidencia. Fíjense cómo pierden la secreción un 60-55%, y fíjense en un adulto mayor de 30, solamente pierden un 30%, con lo cual pueden tener secreción remanente y pueden ser pasibles de tratamientos combinados, no así el niño. Y el péptido C, como concepto, se correlaciona inversamente con la hemoglobina Auro C de inicio. Y fíjense con el uso de bomba y el tratamiento con sensor intensivo, cómo se va recuperando la secreción del péptido C y el uso del sensor y bomba, o sea, tratamiento intensivo, cómo se puede mantener esta secreción. Es un concepto fundamental actualmente que no pueden dejar de tenerlo. Ahora bien, empieza la diabetes. ¿Qué factores de diabetes tipo 2 contribuyen al riesgo de diabetes tipo 1? Esto es fundamental porque en la génesis está bastante desarrollado actualmente y existen evidencias que de la diabetes tipo 2 se asocia a este desarrollo. Genético, habría un polimorfismo del gen, este gen, SLF72 o el GLI-S3, y que la obesidad predispondría a esta serie de factores, es decir, hay polimorfismos genéticos que incrementarían el génesis de esto. Esta evidencia de polimorfismos influye en la patogénesis de la diabetes tipo 1 en ciertos grupos, y aquellos con pocos datos ligados a diabetes tipo 1 o a ausencia de anticuerpos o genes de HLA probablemente tengan estos genes. Los pacientes con un solo anticuerpo positivo probablemente tengan este polimorfismo del gen de diabetes tipo 2. Estos individuos pueden manifestar un fenotipo quizás diferente, pero es una diabetes tipo 1. Y los polimorfismos del GLI-S3 se asocian a diabetes neonatal, a diabetes tipo 1 y a diabetes tipo 2. Es decir, que tenemos otros factores diferentes a los conocidos. Y fíjense que acá María Redondo, que es una investigadora fantástica, hace el gráfico en todo lo que es la agresión autoinmune y cómo otros factores obesogénicos que incrementarían génesis de la diabetes tipo 1 se van incrementando. En el menor edad predomina la agresión inmune, pero a mayor edad los factores obesogénicos son determinantes de la génesis y la cascada de esto. Edad temprana, adolescencia, ya empiezan a impactar otros factores no autoinmunes, etapa adulta, y fíjense como ya en la adultez o en la etapa edad predominan en la génesis de la diabetes los otros factores medioambientales sobre los genéticos. Clasificación, no quiero complicarlos mucho, pero el SEARCH, el estudio SEARCH de clasificación de diabetes, también clasifica en función de la respuesta a la célula beta, la diabetes, si es insulino resistente o insulino sensible. Esto va a la medicina personalizada, individualizada, donde hay pacientes que van a responder mucho mejor a la terapéutica instaurada que otros, y se mide una fórmula de insulino resistencia, que marca aquellos que son más resistentes, tienen más deficiencia en péptido C, van a tener mayor requerimiento de insulina y más inestabilidad en el tratamiento. Este es el gráfico, que no los quiero complicar ahora, de la clasificación si es sensible o no sensible con este índice de insulino resistencia, que es fundamental. Y también hay otro índice que es el de los 60 minutos, que es muy importante, el índice a los 60 minutos de la curva de tolerancia a la glucosa, junto con el péptido C, que podría ser también una herramienta temprana para el perfil metabólico más que la glucemia aislada, y este índice se asocia a diagnósticos, si ya está alterado en la curva, a menor edad, la podemos medir en un paciente que consideramos susceptible, a péptido C más bajo, y vamos a encontrar múltiples anticuerpos. Este es el estudio de clasificación nuestro, que sigue, estamos ya con 700 pacientes, similar al SEARCH, y hacíamos dosaje de anticuerpos. Lo que quiero mostrarles en este informe de 200 pacientes, como la media de edad era los 10 años, con un rango de casi 2 meses a 18 años, y fíjense que el 75% era diabetes tipo 1, diabetes tipo 1B un 5%, porque no detectábamos ningún anticuerpos, y pudimos estudiar MODY, diabetes neonatal y algunas sin clasificar, pero fíjense que la mayoría, 14 pacientes, casi un 7%, esto tiene que ver con la obesidad en esta población, eran diabetes tipo 2, pero la mayoría eran diabetes tipo 1. Y lo que les quiero mostrar acá, hablando del efecto residual, fíjense el péptido C,
0,44 nanogramos, la diferencia con la diabetes tipo 2, y esto es muy manifiesto, y cuando el paciente ingresa con falta de diagnóstico precoz, con una cetoacidosis precoz, fíjense cómo se pierde la secreción frente a un diagnóstico adecuado, atinado y compensado, donde mantiene la secreción, y eso va a augurar posibilidad de remisión de la enfermedad, aunque sea transitoria, y menor labilidad y menor riesgo de hipoglucemias. Bueno, no sé si quieren que hagamos algunas preguntas antes de seguir a estrategias terapéuticas. Sí, sí, sería muy bueno, muy excelente tu disertación, como siempre, Liliana. Muchísimas gracias. Yo creo que sería conveniente hacer las preguntas hasta acá. Y Bueno. así, por favor, preguntas que tengan. ¿Quién necesita hacer alguna pregunta? Todavía no me pusieron... Yo lo que quiero agregarles, sí. y les tengo Sí. que decir como síntesis, es Bien. que el objetivo actual es hacer una detección anticipada en función de aquellos que tienen mucho riesgo. A ver, ¿me están preguntando? Perdón. No sé si estaban preguntando. No quiero. No hay preguntas todavía. Yo lo que quiero decir es por qué tiene importancia en aquellos de riesgo o en aquellos pacientes que detectamos alguna hiperglucemia al azar, sin ser esta patológica. Uno puede estudiarlo y tenemos estos datos precoces de estos índices de la tolerancia a la glucosa en la curva, que nos pueden indicar si ya está alterada alguna función residual y nos puede llevar la detección de anticuerpos en pacientes de riesgo a un diagnóstico precoz y evitar, se reduce el diagnóstico en cetoacidosis diabética casi un 11%. Ay, estoy escuchando, a ver si apagan los... Por favor, ¿pueden apagar los micrófonos y las cámaras? Cristina, creo que es el tuyo, Sí. Cristina, apagarlo al micrófono. Ah, lo apago yo. Bueno, lo que quería decirles como síntesis es que es útil, que es de resorte del especialista, que tenemos, sigue siendo el patrón oro en la curva de tolerancia oral a la glucosa, y que ya podemos empezar a detectar a través de ese índice a los 60 minutos, el péptido C es de fácil dosaje, y si vemos alteración, si vemos que tiene muchos antecedentes de diabetes tipo 2, si hay patología autoinmune en el resto de la familia, podemos intentar seguir al paciente y eventualmente, si hay otro familiar con diabetes tipo 1, empezar con algún dosaje de autoanticuerpos, y esto involucra un diagnóstico precoz y evita el diagnóstico descompensado con pérdida de secreción pancreática y mayor agotamiento pancreático, y la tendencia actual está en hacer screening, si es posible, en todos los estudios de prevención, a los familiares, o aquellos familiares que están en la etapa puberal o de mayor riesgo, que tienen obesidad, buscar aquellos indicadores como el péptido C, o hacer la curva de tolerancia ante una glucemia que está en 101, en 102, hay que estudiarlo para ver qué pasa, si tiene alguna alteración precoz en la glucemia, como para proyectar antes y hacer un diagnóstico certero antes de llegar al debut. Bueno, ustedes me dicen si paso a la otra clase. Acá tenemos una pregunta del doctor López. Dice, en un paciente adulto con antecedentes familiares diabéticos insulinizados, ¿sería conveniente pedir anticuerpos, ya que estos pueden estar presentes hasta 10 años antes del diagnóstico? Sí, sobre todo si es un adulto joven. Hablemos de los adultos jóvenes de 30, 31 años hasta 35 años. Uno pone un límite en el diagnóstico de la diabetes tipo 2 a partir de los 45 años, pero alguien que empieza entre los 30 años, 35, y que relativamente tiene poca sintomatología, la positividad del GADA nos habla del riesgo autoinmune, y la positividad del GADA en elevado título, no solo la presencia cualitativamente, habla de insulinorequierencia más precoz, porque podemos tener un paciente que no es muy obeso, que tiene GADA positivo, que empieza a esa edad
y la positividad y el título elevado van a indicar que va a ir a la insulinorequirencia, y si uno busca algún otro anticuerpo, que son menos probables porque a menor edad los más positivos son los antiinsulina SINT8, el otro que puede ser positivo a largo plazo es el antitirosina, el IA2, antitirosina fosfatasa, pero en menor proporción que el GABA. Así que, sí, obviamente está marcando un riesgo de insulinorequirencia, o que se trata de un lado. Bien, acá la doctora Flores pregunta, ¿cuál sería el panel de anticuerpos a solicitar? Y el panel de anticuerpos es el GADA, el antiglutámico. En realidad, lo ideal en la medida de poder hacerlo son los tres, pero en primer lugar el GADA, el ICA ya prácticamente no lo usamos más porque en realidad tiene baja sensibilidad y especificidad, el GADA en primer lugar, el antiinsulina si tiene menor edad, vamos en esa secuencia, seguimos con el antitirosina fosfatasa, y si realmente hay dudas, incluso si el paciente ya está tratado y uno tiene duda, realmente hay que hacer, hay algunos pacientes que tienen solo positivo el SINT8. Lo ideal, más allá de algunos costos, es hacer los 4 anticuerpos. Pero uno puede empezar haciendo el GADA y el antiinsulina. Hay otra pregunta, si es necesario cuando se diagnostica diabetes pedir sí o sí el péptido C o anticuerpo para saber si es una diabetes tipo 1 o tipo 2. No, con respecto a los anticuerpos, en este momento, en la medida que se estandarice mucho más, que se bajen los costos y que se pueda hacer a nivel más de población general, como dicen los especialistas de la Universidad de Buenos Aires, no es imprescindible. Es frente a un fenotipo diferente. Lo que sí estamos haciendo es tratando de pedir péptido C, porque fíjense que tiene una relación inversa con la hemoglobina 1C, y el péptido C a los 6 meses, el péptido C al año, es un indicador muy importante de estabilidad, y es un indicador de que estamos manteniendo reserva pancreática. Quiero contarles rapidito que la clínica Joslin de Estados Unidos, pionera en lo que es el desarrollo de educación y diagnóstico en diabetes, les entregan una medalla a aquellos pacientes con diabetes tipo 1 que cumplen los 50 años. Esto está publicado en el New England Journal, de los medalists de los 50 años. ¿Y qué estudiaron ellos? Aquellos que habían participado en el DCCT, etcétera, vieron que había un grupo de quienes tenían respuesta aún todavía con 50 años de diabetes al péptido C, y que valores inferiores a 0.2 nanomoles, eran respondedores, y esos pacientes tenían menor índice de complicaciones versus aquellos que no tenían respuesta. Con lo cual esto es un reflejo y una enseñanza de la evolución de la enfermedad. Si tienen posibilidades, hay que hacerlo, porque van a ver ustedes, también es un indicador de respuesta terapéutica y de tratamiento. Cuando más intensivo, más precoz el diagnóstico, mayor reserva le conservamos al paciente, menos riesgo de hipoglucemia y menos riesgo de morbilidad a largo plazo. Bueno, no sé si paso a la otra clase. Sí, acá, bueno, dirían, si dice, ¿cuál sería la indicación de la medición de la glucemia de 60 minutos? Cuando tenemos una hiperglucemia, cuando estamos haciendo una curva, es en la curva, lo ideal, el gol estándar, que está retumbando, el gol estándar es la curva de tolerancia oral a la glucosa con los 5 tiempos. Entonces, en un paciente que tiene una hiperglucemia aislada, que la vuelve a repetir, que ante un evento similar puede estar en una glucemia en 102, 103, no llega a 110, o frente a un evento infeccioso tuvo una glucemia en ayunas, lo ideal es hacerle los 5 tiempos. Y realmente, si ya este índice está alterado, nos está diciendo que algo está empezando, tenemos que, obviamente, medir en simultáneo péptido C, y eventualmente, de acuerdo al fenotipo, a la historia familiar, podemos medir eventualmente anticuerpos para predecir qué va a pasar en ese paciente. Todo es más costoso, son pacientes muy personalizados, es una medicina muy individualizada, pero en realidad el que tiene riesgo y podemos trabajar anticipadamente, sobre todo con la detección y el diagnóstico temprano, porque no podemos evitar la génesis de la enfermedad, pero sí podemos hacer algo de empezar. No hay mejor
instancia terapéutica que el diagnóstico precoz y la insulinización rápida del paciente. Eso es fundamental. Más allá de que no podamos decir que podemos prevenir la enfermedad cuando tenemos esto. Es un dilema. Bueno, paso a la otra clase porque me parece que sí, bueno, perfecto. no vamos a tener tiempo. A ver, cierro esta y veo la otra. Acá está. Vamos un poquito ahora al dilema de las estrategias terapéuticas. Bueno, un poco esta visualización que tenemos aquí arriba es gracias a lo que disponemos ahora del paneo de las asociaciones de la glucemia. Fíjense lo que pueden ser los pacientes a distintas edades, y fundamentalmente la infancia se caracteriza por fluctuaciones, también en los patrones de alimentación a distintas edades, actividad, emociones, y forman parte del acto de crecer que conocemos todos los pediatras, y es muy diferente el tratamiento en función de las etapas biológicas a una etapa adulta donde cumplió ya determinadas situaciones biológicas. ¿Cuáles son desafíos no solo en el adolescente? Bueno, barreras múltiples, vamos a hablar de qué facilitadores, y vamos a hablar de cuáles son los objetivos, y yo pongo acá y remarco el desafío de soñar la vida, y yo les transmito que la diabetes no les debe impedir cumplir con sus sueños. Sin embargo, estamos frente a una constelación de barreras de la enfermedad que no puede dejar de abordarlas el médico a cargo de la familia cuando recibe el paciente. Y quisiera marcarles, en primer lugar, el acceso a la atención médica, que esto no debería haber iniquidad, el acceso precoz, el acceso a los controles habituales en salud, a la atención primaria que permitirían un diagnóstico raro, la carga financiera, lo socioeconómico, la familia, el contexto familiar es un determinante clave en la evolución del tratamiento, junto a la inestabilidad psicológica. Fíjense que hay muchas familias disfuncionales, los mitos acerca de la enfermedad, la poca aceptación del diagnóstico a veces, y esto que es lamentable que aún existe en nuestro país, esa dicotomía de acceso limitado o inconsistente a la insulina, o estar rogando por el acceso como un acceso alimentario adecuado, son barreras determinantes de la evolución de una enfermedad. ¿Cuáles son los fundamentos? Obviamente en el tratamiento la educación es el pilar fundamental de educar al paciente, si no es imposible trabajar con esto, un reemplazo lo más fisiológico, obviamente el monitoreo glucémico, y ahora se suma inmediatamente el sensor, el plan nutricional, que se ajuste y ayuda a las familias a tener un plan saludable y a corregir lo que nos está pasando, y obviamente el asesoramiento psicológico. Fíjense que esto es multidisciplina, que a veces en lugares alejados y no tan alejados como en Buenos Aires lo debe hacer el mismo profesional. ¿Qué nos recomiendan con respecto al tratamiento? Regímenes basal-bolo, lo mismo ahora en 2020, insulina lenta con bolos preprandiales o infusión continua de insulina, con modelos predictivos con sensor. Las guías ISPAD refuerzan lo mismo, régimen múltiples dosis de insulina, régimen basal-bolo, infusión continua con microinfusor, y las guías inglesas lo mismo, con sensor incorporado o no, es decir, que tenemos múltiples dosis o infusión continua de insulina. ¿Qué significa esto? Hay mayor complejidad en los esquemas de tratamiento. ¿Qué nos pasa con las insulinas? Siempre se buscó la insulina ideal. Piensen que cuando se descubrió la insulina, se usaba la insulina regular y realmente no duraba, venía en concentraciones de 4 unidades o 5 unidades, o sea, lo que se ha avanzado en función hasta la actualidad con los análogos de insulina, los análogos ultrarrápidos y los análogos lentos. Ustedes van a poder acceder con toda la bibliografía a todas las insulinas, que no me compete estar detallando específicamente, pero es apasionante. Las nuevas insulinas concentradas actualmente, la insulina glargina Toujeo, aprobadas para el uso en niños, la insulina tresiva de Gludec, concentrada y de 100 unidades, aprobada a partir del año de edad, las insulinas concentradas, U500, ya son viejas insulinas para las lipodistrofias con alto requerimiento, la insulina inhalada, que ha sido aprobada nuevamente, pero solamente para correcciones y bolos prandiales, y no está aprobada en niños.
Y en función de la recomendación, ¿cuál es el concepto que debemos tener en cuenta? La insulina basal. ¿Qué significa una insulina basal? Cubre los requerimientos de insulina para suprimir la producción hepática de glucosa entre las comidas, y fundamentalmente en el periodo de ayuno, que es el nocturno. Es fundamental que tengan la comprensión de este concepto para insulinizar adecuadamente. La insulina prandial es para mantener la glucosa normal después de la comida, postprandial, y cada una debe proveer un distinto tipo de insulina para su acción específica, y el mejor modelo que tenemos es el microinfusor, el más fácil, pero no es el único. La insulinoterapia debe imitar la secreción de la insulina endógena, como vemos nosotros, fíjense, esto sería la basal más los bolos prandiales, esto es como se mantiene la secreción normal, nosotros debemos imitar esto, fíjense, perdón, vamos a ir para atrás, a ver, fíjense que las insulinas actuales, perdónenme que acá no se ve, son las insulinas, los análogos rápidos, asparlis, priglucina, las insulinas análogos lentos, la de Temir, acá está la glargina, y a la cual se agregan la de Gludet, tratan de simular el patrón fisiológico que les mostré anteriormente. ¿Cuáles serían las características de una insulina basal? Como la insulina de Temir, como el análogo glargina, como el análogo de Gludet, como el análogo con NPH también, pero no es lo mismo, no tiene la misma característica, larga duración, variabilidad baja, es imposible conseguirlo con la NPH, una curva de acción plana, con consistencia diaria, no variación diaria, consistencia intrapaciente, y efectividad clínica en reducción de hemoglobina y limitar las hipoglucemias. Y esto se ha conseguido con los análogos de acción prolongada últimamente. Este es un gráfico muy importante para que ustedes tengan en cuenta cómo la biología nos marca la insulinoterapia en pediatría. Es un promedio de infusión basal, lo que sería el basal con múltiples dosis, la insulina lento, el análogo lento, según grupos de edad. Y esto ocurre con múltiples dosis y con los microinfusores. Y fíjense ustedes que en los niños entre 3 y 10 años, el requerimiento de basal hora es mucho más bajo, 0,6 unidades por hora. Esto mismo pasa también en el requerimiento de los pacientes, y fíjense como los ancianos, ay, dije ancianos, tengo más de 60, qué horror, los de más de 60 se igualan prácticamente por el riesgo de hipoglucemia casi como los niños, pero miren lo que pasa entre los 11 y los 20 años, el requerimiento de insulina basal lenta, cómo aumenta. Las dosis de insulina en general en menores de 5 años son entre 0,25 a 0,3 unidades por kilo dosis total. En la segunda infancia, 0,5 unidades por kilo de peso, obviamente teórico, dosis total, y en la adolescencia llegan a 0,7, a veces a 1 unidad por kilo, dosis de peso total. Cuando ustedes hacen el cálculo total de la dosis, no deben olvidarse de algo que es fundamental, la distribución de insulina basal versus distribución de insulina preprandial. Nunca la insulina basal puede superar el 50% de la dosis total de insulina. Esto es fundamental para una insulinoterapia lo más fisiológica posible. Fíjense la complejidad de los tratamientos actuales. Prácticamente usamos pocas jeringas, pero no deben dejar de explicarle a los pacientes que si les falla una lapicera, como son las actuales, o les falla el sensor, no deben dejar de hacer el monitoreo capital o utilizar las jeringas si se traba una lapicera. Siempre deben conocer los tratamientos y tener otras alternativas de tratamiento. No todos acceden a los sensores, no todos acceden a las lapiceras y deben manejarse aún con jeringas. Esta condición crónica, ¿cuál es la recomendación actual para el objetivo metabólico? Son 5 a 6 inyecciones de insulina con múltiples dosis o los cambios de set y bolos en el tratamiento por bomba cada 72 horas. Ajuste en la interpretación, dieta y ejercicio. Hay mucha carga para la aceptación de la enfermedad frente a esta situación. ¿Cuáles son las características según la etapa biológica? Lo que todo pediatra debe conocer. ¿Qué pasa con un niño menor a 6 años? Ingesta alimentaria impredecible, es difícil, patrones de actividad variados, inhabilidad para reconocer síntomas de hipoglucemia, bajos requerimientos de insulina, a menor edad, mayor sensibilidad. Una unidad de insulina para un niño
produce un descenso de casi 150 o 200 miligramos de glucosa y equivale a 10 o 15 unidades de insulina en un adulto. En los de 6 a 12 años pueden llevar a cabo algunas cosas, pero no pueden tomar decisiones respecto a su tratamiento, y los adolescentes, bueno, empieza toda la patología propia de esa etapa de la vida, trastornos alimentarios, la omisión de insulina altamente frecuente, depresión y carga de enfermedad, ansiedad y patrones alimentarios irregulares, sumados a ingestas de otras situaciones como son el alcohol y las adicciones como las drogas, que es un problema más. El tratamiento tecnológico actual es actualmente, lamentablemente por la inequidad, solo para un pequeño porcentaje de pacientes. Y tenemos la posibilidad de los dispositivos de monitoreo capilar y los dispositivos de monitoreo continuo. Podemos bajar datos, se ha vuelto un poco más compleja, pero también podemos visualizar otros aspectos importantes del tratamiento. Los objetivos deben ser racionales, siempre minimizando los riesgos para lograr un desarrollo acorde a esto y normal y evitar complicaciones. Los objetivos de hemoglobina A1C en niños y adolescentes están unificados. Antes se dividían por grupos de edad, eso ya está descartado, y las recomendaciones internacionales son menor a 7,5%, apuntando a un 7% a la hemoglobina glicosilada, siempre si no hay hipoglucemia limitante. La hemoglobina es útil, sigue siendo un indicador para reporte poblacional, se pueden encontrar en grupos y tiene fuerte asociación con complicaciones microvasculares. Pero más allá de la hemoglobina, que hemos podido ver con los parámetros de control glucémico a través del monitoreo continuo de la glucosa, empezamos a ver un aspecto importante que son otras métricas, la variabilidad glucémica del paciente, qué variación, qué desvío tiene a lo largo del tiempo, número de eventos en hipoglucemia, número de eventos en hiperglucemia, y el famoso llamado ahora tiempo en rango. ¿Cuántas horas pasa el paciente en este rango de glucemia? Y se ha convertido, junto a la hemoglobina A1C, en aquellos que pueden tener monitoreo continuo, en otro objetivo metabólico, y deben tener más de un 60%, de acuerdo al consenso, de tiempo en rango en sus monitoreos glucémicos, que también lo pueden tener con múltiples dosis, pero para lograr esto tienen que tener de 8 a 10 monitoreos capilares por día para homologarse con lo que es la medición del sensor continuo. Alta variabilidad se correlaciona con hipoglucemia y debemos conocer estas métricas. Yo les dejé la bibliografía del consenso y las recomendaciones de qué métricas y cómo tenemos que mirar el perfil ambulatorio 24 horas en los pacientes que tienen el monitoreo y en aquellos que bajan datos de los sensores capilares, también lo pueden hacer. Son las recomendaciones del 2019, del tiempo en rango, diabetes lábil, solamente piden un 50% en rango, pero en el resto deberíamos estar con un 70%. Es muy difícil lograr esto si no se tiene un sensor, un microinfusor continuo, y fíjense, el tiempo debajo del rango no debe ser superior al 4% de 70, menor de 70, ni menor al 1%, debe ser menos de 54%. Se minimizan aquellos adultos inestables, lábiles o con riesgo de hipoglucemia. Son las recomendaciones actuales. Bueno, esto es una vez más para mostrarles que los adolescentes versus los adultos en el famoso DCCT paradigma de corroboración de la hiperglucemia y lesión micro y macrovascular nunca llegaban al objetivo metabólico para hacer del tratamiento intensivo. Estos actualmente, fíjense en el registro germánico, miren la cantidad de pacientes, un 37-40% alcanzan los objetivos que describí, un 7%. No lo pueden alcanzar a pesar de la tecnología. El tipo 1 chance es el registro americano de 58 centros, y fíjense cómo entre los 10 y 20 años, en distintos periodos, aún 8,5, 8 no se llega al 7,5, al 7, que recién se empieza a alcanzar después y con mucha dificultad. O sea que es un dilema. Fíjense en aquellos que usan bomba, 8,3 más menos 1,4 en adolescentes. Los niños menores alcanzan a 7,5. En primera y segunda infancia logran los objetivos de recomendación. Estas son las guías del ISPAD para que ustedes sepan en cada visita, simplemente para que las tengan, las tienen en la bibliografía, lo que deben controlar y cómo deben controlar los pacientes, pero justamente hacen hincapié en el screening
por los síntomas depresivos, psicosocial, y la guía anticipatoria de la concepción, preconcepción y conductas de riesgo, adicciones y alcohol. Bueno, barreras psicosociales, puede incrementar la depresión, etc. Hay que detectarlo tempranamente, lo están recomendando ahora. Conductas de riesgo al paciente para generar aceptación y respeto de sus pares, es muy difícil aceptar la enfermedad, todo esto hay que verlo en la consulta, sexo no protegido, estas conductas incrementan el riesgo en el paciente, y cómo debemos tratar de lograr la interacción. Puede ser a través del paciente, cuidador y médico, esa es la tríada, pero debemos tomar una conducta positiva, pensar en la situación actual, en los valores del control, pero nunca hablar de lo malo, que hay que cambiar todo, lo de complicaciones, nunca juzgar, nunca incrementar las recomendaciones o calificar conductas negativas, y los controles médicos y las visitas deben tener una frecuencia adecuada y son mucho menores en la adolescencia, y esto está relacionado con un incremento del control metabólico. Debemos establecer una alianza responsable entre el médico y el paciente. El patrón oro es, en la calidad médica, en manejo intensivo, es el equipo médico, fundamentalmente el médico, que se borró acá, la nutricionista, el educador y el psicólogo, es lo ideal para abordar el contexto de esta enfermedad tan compleja. Bueno, múltiples desafíos a considerar en la adherencia a los chicos, que son inherentes al desarrollo, y tienen una demanda por tener una normalidad igual a la de sus pares. Esto impacta en el control metabólico, como vimos en la mayoría de los registros internacionales, se postulan objetivos metabólicos, pero aún solamente un 37% a 40% son alcanzados a todos los niveles de tratamiento en todo el mundo, con lo cual el trabajo es muy arduo. Hay que empoderar al paciente, la supervisión familiar, realizar screening de prevención de síntomas de depresión o ansiedad. Y bueno, si bien hay muchas intervenciones en la familia, el ambiente, la atención médica, la mayoría no muestra mejoría en el control metabólico, sigue siendo un problema, pero hay que tratar de mejorar la calidad de vida. Y quiero volver a remarcarles un mensaje, es la pérdida de expectativa de vida. Tenemos que tener muy presente que vemos jóvenes, niños que tienen una vida futura, un proyecto de vida, y minimizar todas las morbilidades o riesgo de mortalidad precoz en la etapa futura. Bueno, les agradezco mucho, hay muchísimo para hablar de tratamiento, deberíamos tener una clase únicamente de insulinas, pero bueno, escucho algunas preguntas, el tiempo no da para abordar un tema tan complejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Liliana, excelente, muy claro todo, pero quisiera ver qué preguntas tienen, pueden hacerlas ahora porque todavía no tengo ninguna de esta segunda parte escrita en el chat. Yo aprovecho de preguntarte algo que me pareció muy interesante, que dice, con respecto a el screening de la depresión y ansiedad, ¿cómo lo están haciendo ustedes? ¿Cómo lo están instrumentando en los adolescentes jóvenes? Y en realidad se trabaja a partir del empoderamiento. Nosotros trabajamos bastante con adolescencia, que tenemos el servicio al lado, por suerte, y tratamos de que el adolescente, incluimos al médico, al pediatra, al médico adolescente cercano, para que nos ayude en este camino de detectar algunos aspectos. Y los síntomas más precoces es la no aceptación de la enfermedad, con lo cual hay que empezar a trabajar en esta depresión, estos síntomas, y empezar a trabajar precozmente con el psicólogo en conjunto, porque justamente uno de los factores mayores en la no adherencia al tratamiento son estos, pero también tienen que ver con el contexto de las familias. A veces cuando los chicos empiezan a tener mayor autonomía por la etapa biológica, los padres pretenden que realicen todo solos, y la enfermedad tiene una carga muy grande. Entonces, también hay que entender que es el darse cuenta que esto es para toda la vida, que el peso de esto es muy grande, y hay que empezar a entenderlo justamente cuando entran en la etapa de la autonomía. Hay que trabajar con la familia para que le dé libertad, pero que lo sostenga.
hay momentos que no va a poder hacer algunas cosas, hay que sostenerlo. Realmente entran en crisis porque la familia dice no hace nada, no cumple tratamiento, no se inyecta, o se inyecta y se esconde solo. Bueno, siguen siendo menores en el contexto de una familia, así que es como que la adolescencia es una etapa donde hay que empezar a pesquisar qué siente él frente a esta enfermedad, cómo es su día de vida, qué es lo que le pasa en su escuela, qué es lo que le pasa socialmente con sus amigos, más allá de cuánta dosis se pone o si omite o no, para ver cómo está él, para empoderarlo y poder pesquisar si está con síntomas de depresión o no, y trabajar muy, muy a la par con el pediatra y con el médico pediatra, porque son quienes van a también pesquisar otros aspectos que nos pueden contribuir, no solamente con el psicólogo, que a veces estamos carentes y somos psicólogos y diabetólogos, obviamente, está implícito eso. Acá tengo la persona que está levantando la mano, Cisneros, ¿necesita hacer una pregunta en forma directa? Puedes hacerla. Lo escucho. Leticia Cisneros, ¿puedes hacerla? Leticia. A ver. Acá estoy para ver si quieren. Sí, acá está Leticia. Bueno, Leticia dice que se equivocó al tocarlo, que está todo muy claro. Y después acá quiero hacer un comentario que hace una de las doctoras, de las alumnas, Estefania Galante, que le parece muy interesante que vos dijiste lo que no hay que hacer en una consulta. Porque sí. es muy importante decirlo, que no se lo dice en las disertaciones habituales, pero destaca lo bien que hiciste en hacerlo en esta clase. Y es muy común, una última paciente la semana pasada, adolescente, que probablemente también nos enfrentamos a esta situación de la diversidad sexual, no tuvo un intento de suicidio, pero empezó a hacer esos comentarios, empezó su tratamiento psiquiátrico con una depresión bastante importante, y fíjense ustedes que aparentemente estaría descubriendo su diversidad sexual o no, que es aceptable, que nadie la va a juzgar, y bueno, yo tuve una entrevista con ella, y realmente logré que espontáneamente, trabajando en mi vínculo, en que no iba a ser juzgada, en que yo sabía lo que le ocurría, y yo sabía que omitía la dosis, que se olvidaba de poner la basal cada 2 o 3 días, que no le había pasado nada, pero que yo la iba a ayudar, y haciendo la referencia a que esto suele ocurrir, que le pasa a la mayoría, y que es una etapa de aprendizaje, y a partir de eso pudo empezar a confiarme algunas cosas más que le estaban pasando y que hacía con la insulina, que eran de muchísimo riesgo, pero bueno, las pudimos trabajar, lo cual hace la consulta bastante compleja, porque no se trata de ver qué proporción de lenta o bolos tiene, o qué tipo de insulina usa, o por qué se monitorea o no se monitorea, sino de que pueda entender el contexto de lo que le está pasando, y que su vida no es solo la diabetes, su vida son un montón de aspectos, como el que le está pasando ahora de su diversidad sexual, que la está descubriendo, y hay que acompañarla, y hay que ayudarla, y hay que ayudarla a ser feliz. Importante lo que acá tenemos otra pregunta que dice, la medición del rango glucémico, ¿cuántas veces al mes habría que hacerla si quiero hacer ese control y que sirva? Bueno, cuando nosotros hacemos, lo van a ver en el consenso, hay un aspecto que ya está recomendado por la ADA, de lo que se llama el perfil ambulatorio de 24 horas. Ese perfil ambulatorio, ahora tenemos la ventaja que incluso con los glucómetros capilares podemos hacer bajada de datos y podemos ver la glucemia media, el desvío estándar y el famoso coeficiente de variación. Vamos a ver el porcentaje de hipoglucemias, vamos a ver, los aparatos tienen que estar configurados con las métricas internacionales. Yo tengo que configurar mi medición en el sensor continuo, en el glucómetro capilar, con un rango entre 70 y 180, tengo que configurar
hipoglucemia entre 70 y menos de 54, y la hiperglucemia en 180 y más de 250. Yo tengo que configurar mis aparatos para que cuando baje los datos pueda interpretar lo que veo. Una vez que lo configuro, se recomienda siempre que uno mire el perfil ambulatorio, si es posible, de 30 días, mínimo 14 días. No sirve mirar en una semana porque realmente la estadística nos ha enseñado que cuanto mayor es el número de datos que tengamos, sea del sensor o del monitor capilar, mayor análisis estadístico se va a poder hacer de acuerdo al software que tiene el aparato o el sensor. Si yo tengo a alguien que se mide 2 veces por día, muy difícilmente pueda decir que tiene rango o que está variable, no me sirve. No me sirve para hacer análisis de datos. Yo en la consulta automáticamente hago bajada de datos constantemente. O el paciente me lo envía por las plataformas, o lo miro con el paciente, miro el perfil de la media que tiene y le muestro los desvíos y le enseño por qué es eso. Eso se llama el perfil ambulatorio de 24 horas, donde yo tengo que ver qué tiempo en rango están las tortas y las estadísticas tiene mi paciente. Incluso en el análisis del perfil ambulatorio hay una estadística donde vienen los gráficos y nos muestra en qué momento del día, si es en el desayuno, almuerzo, merienda o cena, el paciente tiene mayor tiempo en rango. Entonces yo puedo ver que en el desayuno tiene un 6% de tiempo en rango, algo está pasando. O no llega con la basal o no llega con el bolo. Entonces, primero, interpretar las métricas internacionales, cómo se define tiempo nocturno, diurno, cómo se define hiperglucemia, cómo se define el coeficiente de variación, cómo se define la variabilidad glucémica, eso está todo en el consenso para interpretar qué le pasa a mi paciente. Y esto es el más allá de la hemoglobina glicosilada. Perfecto, muy clara la respuesta. Acá hay otra pregunta sobre el uso de Tresiba en los más chiquitos. ¿Cuál es tu experiencia? Mi experiencia fantástica. Es una insulina basal con un perfil de acción, como se define lo que sería una insulina basal, sin variabilidad, con un efecto plano para los periodos interprandiales, con una reducción del tiempo en hipoglucemia manifiesto, y con una utilización a veces con un 30% como dosis de insulina basal y con menor riesgo de hipoglucemia nocturna. Es mucho más estable que la otra insulina que equivale relativamente a la glargina, que siempre nos queda un poquito corta con el tiempo, pero que ambas son iguales. La experiencia es fantástica. En chicos más chicos, muy buena. Podríamos decir... Siempre recordar insulinizar, siempre recordar insulinizar bien, con una o con otra, porque el 90% de las consultas que me llegan con hipoglucemia frecuente tienen un porcentaje de basal de insulina Tresiba o glargina superior al 50% de la dosis total, y es absurdo que no se registre eso cuando uno hace insulinoterapia. Yo como docente no puedo tolerar en ningún profesional que se amerite ser especialista que no sepa insulinizar y que el paciente venga con un porcentaje de hipoglucemias elevado, con lo que es el riesgo de la nocturna, por tener un porcentaje de basal altísimo. Es muy frecuente en quienes no insulinizan bien. Es muy importante que ese concepto les quede a todos los alumnos que están presentes. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo al respecto? Porque esto es algo muy... Por ejemplo, Cristina, si el paciente, vamos a decir esto, tiene 20 unidades de insulina total por kilo de peso, es un niño de unos 9 años, yo como insulina basal no le puedo colocar más de 10 unidades. Yo puedo tener 50 de basal y 50 de bolo, o puedo tener un 30%, puedo tener 6 unidades de basal, y puedo tener el resto, puedo tener de bolo, puedo tener 60%, 70% de bolo. Si el paciente es muy activo, el porcentaje de basal va a ser un 30%, va a ser siempre mucho menor. Por favor, estén atentos a esto. A veces se desperdicia la insulina, la calidad de la insulina, porque no saben distribuir la insulina. Perfecto, perfecto.
Y después, a ver, ¿alguna otra pregunta que quieran hacerle ustedes a la doctora Trifone en forma directa? Acá dicen todos que muy claro, que aparentemente, claro, es muy claro, pero pueden aprovechar tu sapiencia. Dice, acá hay una pregunta muy concreta de Jessica que dice, ¿el tema de la insulina solo lo puede manejar un médico endocrinólogo? No, bueno, nosotros sabemos, generalmente en el interior del país, los endocrinólogos infantiles lo hacen. Esta es una especialidad que está abordada ya desde hace muchos años por la especialidad de nutrición también. Es más, en nuestro hospital, y te ha pasado a ti, Cristina, conmigo, compartíamos muchísimo, pero bueno, puede ser abordada tanto por el endocrinólogo infantil como el especialista en nutrición, no hay ningún porciento. A ver, ahí está preguntando algo un paciente de 23 años, a ver, no sé qué dice. Dice la doctora Casanovas, un paciente de 23 años de edad, no obeso, con debut de diabetes hace un año, con todos los anticuerpos negativos y péptido C normal, actualmente con buen control metabólico, ¿cada cuánto se piden los anticuerpos? Yo le volvería a pedir, de acuerdo a la evolución, a este paciente le pediría el péptido C y vería la curva primero, y vería la historia clínica del paciente. Y hay una característica, habría que ver la curva de la glucemia, porque puede ser un MODY, una diabetes monogénica. Ustedes saben que hay mutaciones de novo, porque la descripción de la diabetes monogénica es tener antecedentes familiares por línea directa, en forma dominante, son transmisión dominante, pero nos estamos encontrando que hay muchos pacientes que no lo tienen. Y fíjense que los más comunes, el MODY 2 o el MODY 3, el MODY 2 es el que caracteriza por una hiperglucemia leve en ayunas, con muy poca elevación, es decir, como que está seteado la respuesta de la exoquinasa más arriba, y que no necesitaría tratamiento, y que tiene anticuerpos negativos, y que tiene un péptido C normal. Por eso hay que hacer el péptido. El MODY 3, también hay que buscar si hay familiares, actualmente puede ser tratado con sulfonilureas, antes era los que se trataban con insulina, pero hay que ver un poco el árbol genealógico ahí. Hay que mirar, porque quizás si está con una dosis muy baja de insulina, es un MODY este paciente. Y si se hace el diagnóstico de MODY 3, se puede pasar a sulfonilureas. Es muy importante eso. Los estudios se hacen, hay que llenar un formulario que se manda al hospital de clínicas, a la división genética, donde nos piden todo esto, y es importante ver la curva. Ese es un paciente que habría que ver qué dosis de insulina tiene, y con el sensor monitorearlo, aunque sea ponerle un sensor para monitorearlo, no que lo use todos los días, pero para ver qué curvas glucémicas tiene postprandiales. Eso es fantástico. Son pacientes que se manejan con una dosis chiquita de basal y casi no tienen que corregir, porque tienen secreción propia. Bueno, yo estoy discutiendo como si estuviera en el pasillo de los consultorios y viene una residente a preguntarme. No, eso es lo bueno porque vos tienes tanta vivencia y tanta background académico, científico, bueno, que eso es lo importante para los alumnos, poder tener esa apreciación de alguien que lo hace todos los días. Claro, 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 claro. Sí, Sí, acá acá me preguntan si trabajamos en paralelo con el conteo de hidratos. Sí, por eso, supuesto. ¿quieres saber del conteo de hidratos? Sí. Bueno, el conteo de hidratos sí lo hacemos, obviamente. Yo lo que hago en la primera etapa, nunca en el debut, la avasallo a la madre en función del conteo de hidratos, sino que doy una distribución alimentaria más o menos normal y dejo una distribución un poco fijo para los hidratos de carbono, para ir haciendo la educación. Y sí, obviamente, se hace una cuenta, hay distintas tablas que no las puse acá, pero porque realmente da para una charla mucho más densa. Tenemos una tabla y una regla, que es la del 1800 dividido la dosis total para la sensibilidad insulínica, y la tabla del 500 o el 450 dividido la dosis total para el conteo, nos da cuánta unidad debemos poner por gramos de hidrato de carbono, o cuánta unidad por miligramos de glucemia. Y esto va en relación inversa a la edad. Yo tengo un niño de 2 años y voy a tener
una sensibilidad de 1 en 150 a 1 en 200 para corregirlo, y voy a tener una relación insulina-hidrato de carbono de 1 en 25 o de 1 en 40 gramos de hidrato de carbono, y va descendiendo progresivamente a llegar a una unidad cada 10 gramos de hidrato de carbono en un adolescente o cada 15 en un chico de primera y segunda infancia. Sí hacemos el hidrato, el conteo, y cuando el paciente pone el bolo prandial tiene que analizar qué escala de la sensibilidad tiene de insulina por glucemia y qué escala tiene de carbohidratos. Pero es una cosa muy personalizada esto, ¿eh? Y otra cosa que les recomiendo es que traten de que la familia, y esto tiene que ver como uno es como educadora, comprenda el sentido de la composición alimentaria, la distribución, y enseñarle a la inversa. No decirle, usted tiene que comer 35 gramos en el desayuno, 60 en el almuerzo y 60 en la cena, porque ¿saben lo que ocurre? Las consultas que me vienen derivadas, doctora, cena 60 gramos, le hacen terminar el plato hasta que coma los 60 gramos, porque la doctora le dijo que tenía que comer 60 gramos. Y es al revés, hay que ver el día a día, hay que hacer el conteo y hay que hacer una distribución a lo largo de las 24 horas de acuerdo al requerimiento por edad de hidratos de carbono para cada etapa biológica. Hay más preguntas, ¿eh? Sí, acá Laura Paulino pregunta si sirve el semáforo de la alimentación e índice glucémico para el inicio y para empezar la educación diabetológica, preparando para iniciar el conteo de hidrato de carbono. Fantástico, fantástico. La lista de intercambio de alimentos, el semáforo, la gente desconoce la composición de los macronutrientes. Primero hay que educar, y el semáforo, la lista de intercambio son fantásticas, hablar del índice glucémico despacito, todo lo que sean indicadores, índice, porque la gente desvía mucho la mirada hacia eso y no comprende bien cómo insulinizar. Así que hay que ir con una educación progresiva. Si ustedes pónganse, siempre hay que ponerse médicamente en el lugar del otro. Si yo llego a una consulta y me dan una escala para corregir, me dicen tantos gramos y no sé ni dónde están los gramos, ni cuáles son es imposible. Entonces hay que hacerlo progresiva. Todas las estrategias de educación alimentaria sirven y hay que hacerlas lenta y adecuadamente. Y depende cómo se alimentaba la familia. Primero hay que preguntar cómo comían. Y ese es el punto inicial para saber qué tenemos que hacer. Bien, bien. Acá Javier López pregunta si los sensores para medir glucemia se lo usa en forma permanente siempre o se puede usar temporalmente para ver cómo está el control metabólico del paciente, similar a cómo se hace un Holter en cardiología. Pero muy bien, buena pregunta, muy bien, muy criterioso. Porque estamos en una situación así. La verdad que los sensores nos han enseñado a mirar la tendencia, la variabilidad, pero yo muchas veces, frente a la no posibilidad de adquirirlos, o cuando tenemos incluso pacientes complicados que no lo pueden usar nosotros, se los facilitamos en el hospital, hacemos una bajada de datos, vemos la tendencia. Sí, doctor, es muy atinada su pregunta. Lo puede usar, uno ve qué pasa en los periodos interprandiales, postcorrección, qué pasa en el periodo nocturno, hace un ajuste metabólico y ajuste de dosis de insulina, y posteriormente pasa al monitoreo capilar, ¿sí? Obviamente, toda información agregada en forma continua y con mayor número de datos siempre es útil. Si podemos usarlo, el sensor no es para no hacer punzar el dedo. Ese es el mito de la familia. El sensor es para evaluar tendencia, es para evaluar periodos interprandiales, para evaluar la noche. El sensor hay que saber interpretar el perfil de las flechas y el perfil de la tendencia. Así que realmente es toda una educación, no es me pongo un sensor y me paso el escáner o hago esto y lo miro cada rato y no interpreto qué me voy a hacer con la insulina. También los sensores y el monitoreo es todo educación. Perfecto, claro, muy claro. ¿Cuál es tu experiencia en las bombas de infusión de insulina en la primera etapa de la niñez en pediatría? Muy buena, excelente. Bien, Ojalá pudiéramos acceder. exacto. Sí, excelente. A partir, no hay edad.
Nosotros hemos puesto hasta en diabetes neonatal los microinfusores. No hay edad, porque en realidad esto lo maneja el padre. Uno diría que a menor edad, mayor indicación, pero la verdad que siempre todos los dispositivos tecnológicos son pasibles del éxito, siempre y cuando los usamos con un fundamento de educación y de interpretación. Colocar un sensor sin que la familia esté entrenada en lo que significa la interpretación de la curva, lo que dice el sensor y lo demás, es imposible. Es mucho más certero a menor edad, porque lo manejan los adultos, y en la adolescencia, bueno, ni les digo lo que hacen. No se cambian el set cada tanto, omiten los bolos, hay mucho, ustedes tienen que tener en cuenta que el microinfusor tiene muchísimo riesgo de cetoacidosis. Si la familia no sabe medir cetonemia actualmente, es muy peligroso porque se desconecta la bomba y como es insulina de acción rápida, no tiene depósito y sube la glucemia a 500 a 600 en 2 horas, con lo cual siempre el paciente con el microinfusor debe llevar una insulina lenta a mano, debe tener una lapicera, una jeringa para inyectarse ante la falta de funcionamiento de la bomba, pero todo es educación. Todo es educación. Una bomba mal indicada en un contexto familiar, sin comprensión y fundamento, no sirve. Pero es un buen elemento de administración de insulina a menor edad, excelente. Perfecto, muy claro, porque así les queda bien el concepto, para que puedan tener una perspectiva de uso. Por supuesto. Exacto. Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Acá todos ponen excelente, muchas gracias, bueno, hermosa clase. Bueno, gracias. Muy, pero muy elogiosos. Doctor Tolava, ¿quieres hacer alguna consideración? René o Cristina Duplessis, que somos acá. A ver, René. No, es bastante completo porque, bueno, con las preguntas uno va aprendiendo y se tiene la respuesta. No, yo tenía algunas preguntas al principio que eran similares a lo que preguntaron, así que no quería intervenir. Muy claro, doctora, muy completo es. Y bueno, sobre todo el manejo que se nota la experiencia, digamos, hasta las últimas insulinas que se usan, por supuesto, sí, es importante. Sí. Acá me están preguntando si van a tener otra clase sobre insulinas, porque realmente hablar de las insulinas y las insulinas concentradas, y cómo se hace el análogo, y por qué tiene una vida media, bueno, es muy complejo, no se puede abordar en una disertación de este tipo, porque involucra una charla sola. En alguna otra oportunidad lo tendremos si es necesario. Exacto. El año próximo queremos comprometerte para una charla solo de la insulinización y los distintos tipos de insulina en pediatría. Doctora Duplessis, ¿quieres decir algo, Cristina? Ahí te veo. Ahí está. Saca el micrófono, lo tienes muteado, Cristina. Eso quería dejarlos tranquilos. Excelente clase, Liliana, muchas gracias por tu gestión. No, al contrario. Y dejarlos tranquilos que vamos a tener módulos completos de alimentación, conteo de hidratos de carbono, y el otro módulo de todo tecnología en diabetes, que ahí vamos a ver los distintos tipos de monitores y de... Exacto. O sea, digamos, ustedes no olviden que el conocimiento es continuo y progresivo. Vamos ya sumando más conocimientos y el año que viene ya vamos a ir integrando muchas de las cosas que hemos visto durante este año. Entonces es muy importante que estén, digamos, ya fortalecidos los conocimientos, que ustedes vayan estudiando todas las clases de este año, para que el año que viene empecemos ya, digamos, a asociar en un plan terapéutico y de control de todos estos conocimientos. Bueno, gente, un placer enorme. Me encanta ayudar en el interior. Ya saben que estoy dispuesta para cualquier consulta si ustedes necesitan. Y bueno, disfruto esto y espero que ustedes lo hayan disfrutado como yo. Sí, muchísimas, pero muchísimas gracias, Diana.
hemos aprendido mucho. Te queremos agradecer profundamente porque la verdad es que con todos los conocimientos tuyos has podido redondear y ponerte a la altura de un público heterogéneo que tenemos en la diplomatura. Así que muchísimas gracias y bueno, nos estaremos, si Dios quiere, viendo con los alumnos. Nuevamente van a ser informados cuándo va a ser la próxima encuentro, y a vos te queremos comprometer para el próximo, si Dios quiere, para la parte de insulinización en pediatría. Bueno, muchas gracias, un abrazo, y si no nos vemos, feliz año, feliz Navidad, y nos debemos seguir cuidando. Tratemos de apuntalar por una vida mejor. Felicidades, ¿eh? Así es. Doctora, muchas gracias por la charla. Bueno, gracias. Un abrazo, Cristina. Cariños a tu familia. Igualmente a la tuya. Un abrazo grande, Liliana. Que sigas muy bien. Gracias. Muy bien. Acá veo muchas preguntas del examen. El examen va a ser en febrero. Doctora. Choice. Va a ser después de una primera clase. O sea que en febrero vamos a tener, en la primera parte de febrero, vamos a tener un módulo más, y en la segunda parte de febrero va a ser un examen múltiple choice de todo lo que estamos viendo en el primer año de la diplomatura. Por supuesto que los conceptos grandes, generales, por eso es muy importante que ustedes vayan estudiando y viendo todos los conceptos vertidos en cada uno de los módulos. Es la única forma de, digamos, de sedimentar, es sentarse con cada módulo, volverlo a ver, a los PowerPoint, a los videos, y tener todo ese bagaje bien acumulado para poder, tienen todo enero para hacer todo esto, y esto va a ser en febrero, si Dios quiere, en la segunda quincena de febrero. Pero en la primera quincena vamos a tener otro módulo más. El examen va a ser según el programa, según los módulos, lo que pregunta acá Walter Sandoval, va a ser sobre los módulos, no va a haber nada que no se haya dado en los contenidos de los módulos. Así que en eso quédense completamente tranquilos, y por supuesto que el examen también va a tener un recuperatorio. Nosotros este es la tercera corte de diplomatura de diabetes y obesidad que dictamos en la Facultad de Medicina, y en el primer, digamos, examen del primer año, si no se aprueba todos en el primer examen, después tienen una recuperación, porque lo que queremos es el aprendizaje más que la evaluación. La evaluación la hacemos sobre el aprendizaje, pero para que ustedes lo afiancen. ¿Quieres agregar algo, René? Sí, van a ser 50 preguntas, y después el año que viene las otras 50, son 100 en total para aprobar. Es un examen múltiple choice de 4 posibles respuestas y una sola válida. Se aborda los temas generales en cuanto a diabetes y obesidad, tanto del adulto o si hubiera algo de infantil. Va a ser referido todo a las clases que están recibiendo, a los contenidos que están recibiendo. Bien, perfecto, totalmente claro. Cristina Duplessis, ¿quieres agregar algo, doctora Duplessis? Parece que se le cayó el sistema. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Sí, doctora, buenas noches. ¿Me escucha bien? Buenas noches. Sí, quisiera consultar con respecto por ejemplo, a lo que vimos hoy, porque bueno, desde la parte de lo que es nutrición, nosotros nunca vimos insulina, o sea, vimos como 1, 2, 3 clases, pero algo al pasar. Y es un tema para mí que es nuevo, que sí quiero aprenderlo, por eso preguntaba si es que solamente los médicos endocrinólogos podían ver el tema del tratamiento con insulina, o también se lo puede ver un Nutri, puede colaborar, acompañar con esa decisión que toma el médico endocrinólogo. ¿Esa era mi duda? Sí. ¿Vos quieres profundizar en el conocimiento de la insulina? Un poco más, sí. Muy bien. Tomado para el examen. Hoy día cuando la profe dio la clase, la doctora dio algunos temas como por vistos, por algunos conceptos tenidos en
cuenta, pero son conceptos que nosotros no lo hemos visto, por lo menos en la parte de nutrición, no los vimos. Y sí me gustaría Perfecto. compartir algo para que tengamos algo más. Para poder Sí. Justamente, miren, justamente respecto de esto, la doctora Trifone nos dejó toda la bibliografía que va a ser colocada, si Dios quiere, mañana. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es tomar cada uno de los consensos que ella los ha dejado, profundizar y, por supuesto, plantearnos todas las preguntas que tengan a través del campus virtual, que nosotros, el doctor Tolava, la doctora Duplessis y yo vamos a contestar, y también les vamos a trasladar a la doctora Trifone las preguntas que tengan. O sea que un poco lo que ustedes tienen que hacer es abordar muy bien a fondo el tema cuando ya tengan toda la bibliografía colocada mañana, que las tienen ya todos los PDF que ya nos ha mandado la doctora Trifone, y en base a eso, si igual les quedan algunas dudas, igual va a haber el año que viene la profundización de la insulinización, del conteo de hidrato de carbono, de todo el manejo de complejidades también en la insulinización, digamos, y en los monitoreos, en el uso de las tecnologías. Eso lo vamos a ver también el año que viene. Pero para que no les queden estas dudas, es muy importante que no solamente vean los videos y los PowerPoint, sino que también vean la bibliografía. Tienen puesta la bibliografía, van a tener de este módulo y también tienen de los otros módulos, y también va a haber acceso a otras del año pasado que también pueden irlas revisando para ir afianzando los conocimientos. Muchísimas gracias, doctora. Una última consulta con respecto a lo que sería el tema económico. Sí. ¿Tengo que pagar enero y febrero? ¿Cómo es el tema con la cuota? O sea, se pagan 10 módulos por año. 10 módulos primer año, 10 módulos segundo año. Así es. ¿Y para poder rendir, tenemos que pagar también o no para rendir? No, tiene que tener solamente los módulos al día. No se paga derecho de examen. Solamente los módulos abonados es lo que permite estar regular y poder hacer el acceso al examen sin ningún problema. Bien, serían entonces 10 módulos, doctora. 10 módulos el año primero y 10 módulos el año segundo, o sea, 10 módulos por año. Bien, no nos queda ningún módulo ahora ya, ¿verdad? Ya quedamos... No, en diciembre no, pero en febrero vamos a dar en la primera quincena de febrero un módulo más y recién va a hacer el examen. O sea, sería a fines de febrero el examen y a comienzo de febrero el último módulo. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Muy amable. amable. Por favor. Bueno, entonces nos despedimos. Igual cualquier cosa, mandan a consulta. Va a ser todo online, todo preguntan, sí, va a ser online. Y por supuesto que tienen que, el tema de los conteos de hidrato de carbono, hay un módulo solo de conteo de hidrato de carbono, quédense tranquilos, porque acá están preguntando eso también. Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda, nos mandan a través del campus o un correo o a cada uno de nosotros en forma individual. Estamos a disposición para contestarlos. ¿Sí? Bueno, buenas noches. Chao. Hasta luego. Adiós. No, hasta luego. Muchas felicidades a todos. Que pasen una feliz Navidad y un hermoso año nuevo. Les deseamos los mejores deseos que sean cumplidos a todos. Buenas noches. Felicidad.